Dan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Desconectarse de la rutina y disfrutar siempre es una muy buena opción. Restaurante El Bohío le da la bienvenida a una nueva temporada con un clima agradable, un ambiente relajado y fresco junto a la piscina al aire libre y las mejores carnes grilladas. Una gran variedad de mariscos, ensaladas, antipastos y buffet de postres para una experiencia culinaria única. Almuerzo y cena buffet en Restaurante El Bohío. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Tenemos libros para regalar, gentileza de Me Gusta Leer Chile. La Ciencia Pop 2 de Gabriel León, uno de los grandes difusores de la ciencia y muy entretenido. Y la novela última de Raúl Sor, La Guerra de Mahler. Ya sabe, hashtag combinación clave y colocar también @ Me Gusta Leer CL. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Ninguno de ustedes tiene derecho a los libros. Solo mirarlos. Vamos a hacer un bot. Nos vamos a hacer un bot. Sí, eso sí. Estamos en nuestro panel de los días martes. Karina Oliva, que se va a tener que retirar porque no puede funcionar el Congreso si es que ella no llega. Y eso que no soy diputada. Y eso que no es diputada. Menos mal que últimamente la diputada... Bueno, ya vamos a conversar de eso. No alcanzó a decir. Claudia Díez, por cierto, está acá. Patricio Naudrat, ¿cómo estás tú? Hola, Fernando. Gracias. Y Jorge Gómez también. Hola, Fernando. Bueno, dejo abierto el tema. ¿Tú qué, tema tú qué libre que, de vuelta de vacaciones. Sí. Tema libre. Es como el dibujo de la montaña. ¿Dónde? ¿Tú que te tienes que ir? Sí, es que Qué privilegio. tengo... Bueno, igual yo creo que es importante ponerlo porque sobre estas últimas semanas siempre se está hablando harto y con el nuevo año de la unidad de las oposiciones. Y nosotros, más allá de hablar de eso, que creemos que tiene muchas aristas que enfrentar, sí hemos hecho un trabajo como Frente Amplio de ir abordando el tema de lo que han solicitado las comunidades mapuches para empezar ya a buscar procesos de diálogo, de paz en la zona. Y durante toda la semana pasada tuvimos reuniones con todos los sectores de la oposición. Invitamos al oficialismo, a RN, la UDI, Evópoli, para solo solicitar en definitiva un cambio de reglamento y poder tener una sesión especial con las comunidades como lo habían solicitado después del último Traún. Y bueno, la oposición se negó, el oficialismo se negó. El lapsus. Es que la oposición es la Cámara, po. Pero se logró y hoy día se estaría ya ingresando la reforma al reglamento para que puedan asistir, porque a las sesiones de la Cámara, sean especial o de norma, solo pueden hablar los parlamentarios o ministros porque van a dar cuentas o porque van a entregar proyectos de ley y con aprobación de la Cámara. O sea, no, la gente cree que es llegar y cualquiera puede ir a hablar a una sesión del Congreso. No es lo mismo. Por eso están las comisiones. Las audiencias son en comisiones, no en sesiones. Pero la idea nuestra es poder generar un vínculo, o sea, un espacio para empezar el diálogo y también generar vínculo de confianza. Las comunidades han dicho que no confían en el Ejecutivo. Ni en el Parlamento tampoco. Ni en el Parlamento, pero estamos tratando de hacer el gesto de dar ese espacio de confianza porque nos parece que es relevante, que tiene que ver también con dar inicio a la solicitud de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y también empezar a tratar el tema de las tierras. Así que ese es mi primer tema. Este es un tema que, dicho sea de paso, ha estado extraordinariamente definido por las filtraciones de lo que ha pasado después del crimen de Catrillanca. Tú tienes las pulsiones, los estímulos para hablar de una manera más rotunda o menos rotunda, de acuerdo a cómo te ha impactado toda la discusión que ha habido a partir de esta situación. Y si es que se generara una instancia donde se pudiera conversar de una manera más, si tú quieres, racional al respecto, bingo, pero yo tengo la sensación de que ese puente
Chuta que va a más, demorar en reconstruirse. Hay incluso hoy día en uno de los medios aparecía cómo significó el quiebre de relaciones entre el presidente y el presidente de RN, a propósito de todo lo que ha ido ocurriendo, porque también no hay que olvidar que Mario Desbordes también fue carabinero. Entonces también tiene un apego muy fuerte a la institución y hasta al parecer después de todo lo que ha ocurrido, la tensión se ha ido generando una tensión fuerte. O sea, cómo ha golpeado a la institucionalidad en general, no solo a un sector político. Yo creo que incluso a los sectores de oposición que fueron parte de los gobiernos anteriores, la Concertación y la nueva mayoría, también hay una situación compleja ahí, por los casos Huracán, por Mendoza Collío, por Alex Nemun. O sea, hay una historia que trasciende y que hoy día el caso de Catrillanca es el que ya pone no, es el último de una serie de cosas. No tenemos idea, para ser franco, no tenemos idea si esto va a ser el hito que genere una nueva convivencia. No se sabe. Creo que el presidente cometió un error enorme, que se lo hizo notar de inmediato el cuerpo de generales de Carabineros cuando, con motivo de los 40 años de lo que pudo haber sido un conflicto bélico con Argentina, encomia públicamente en el sur a la Fuerza Aérea, al Ejército y a la aviación, la Fuerza Aérea, al Ejército y a la Marina, y condecora a personas de cada una de las ramas, y los carabineros saltaron de inmediato y dijeron, perdona, nosotros movilizamos miles de personas a toda la frontera, toda la cosa, y no hay ni una sola palabra de lo que hicimos. Lo que ellos advirtieron, porque yo conversé con uno de ellos, advirtieron de que era como una suerte de invisibilizar a Carabineros cuando no está muy de moda. Pero la historia es la historia, y eso es efectivo que ocurrió. Mi papá estuvo en la isla Dawson en el 71. Le tocó estar. Sí, pero en la isla Dawson, ¿no? Sí. Él era uno de los que recuerda, yo siempre nos contaba cuando éramos chicas, de cuando les dicen esas horas que tiene que estar listo, para ir a la sí. Guerra. Oye, a mí me parece que eso que vimos, leí esa carta cuando no me acuerdo qué general, yo soy re mala para Ríos, que claro, que hace esa especie de denuncia, de crítica, de decirle miren lo que estamos. Y yo creo que da cuenta, además, de no reconocer la historia en ese sentido, pero tampoco hacerse cargo de cómo se sale de esta crisis con Carabineros, ¿no? Es como tapar el sol con un dedo. Y yo creo, claro, con el dedo chico además, porque claro, son dos temas distintos y bueno, y con todo lo que pasó la semana pasada, del tema de la interferencia y bueno, el celular que no sonaba, etcétera, a mí me parece que esto va de mal en peor. Yo no veo avances por parte del gobierno. Yo espero que a la oposición y ojalá que se sumen los grupos más liberales de la derecha para efectivamente sentarse a dialogar, que no sabemos cuánto va a durar ese diálogo. Yo estoy de acuerdo con eso también. No sé cómo se da. Uno que se sabe son que siguen habiendo tomas de predios en el Gualmapu, en la Araucanía, que hoy día las mujeres que vendían hortalizas afuera, que una tradición en Temuco, volvieron a reprimirlas, la habían reprimido hace como un mes atrás, volvieron la semana pasada. Y vienen ahora algunos casos de juicios que viene a Ada, otra... Llegó sanguchito para todos. Oye, pues si ustedes toman desayuno, yo no alcanzó. Ya. Entonces me parece que yo no veo una salida todavía. Y veo intentos. Hay que ver qué pasa, pero el gobierno sumamente defraudado en el sentido de no tener ninguna, yo diría, ninguna posibilidad de diálogo y seguir tapando y bueno, yo sigo insistiendo que la renuncia echado y que era una cosa que se tenía que haber hecho, y hay que esperar el tema de la interferencia. No sé qué va a pasar con eso. Yo creo que ahí no hay piso político para la acusación constitucional.
No, de hecho, la nueva mayoría ya salió a decir que no hay fundamentos, varios... Sí, no, dice, el hecho que hayan formado una comisión, se dilate esto, pase febrero, vaya marzo, ya se diluyó. No, sí, ya murió, pero... Ahora, yo creo que claramente va a haber un antes y un después del caso Catrillanca. Y como país no podemos tolerar nuevamente otro asesinato por agente del Estado, con todas sus letras. Sí, fue un asesinato. Sí. Ahora, ¿qué señales positivas he visto un poco yo para que no olvidemos? O sea, la cantidad de generales de carabineros que salió fue impresionante. Más de 40. Hay un cambio generacional en lo que es la institución de carabineros en cuanto a la edad de quién hoy día está a cargo y cuáles son las primeras antigüedades dentro de carabineros, lo que a mí me hace pensar un poco más positivo, ¿ya? Darle cierto aire positivo porque vienen de otra generación. Carabineros tiene que retomar su formación policial. Carabineros ya no puede seguir de esa formación militar que viene de la dictadura. Creo que hay que hacer una reforma profunda a la institución de Carabineros. Hay que ver su dependencia, defensa, interior, que sea muy similar a investigaciones, que trabaje más coordinados con investigaciones, que esté para eso Carabineros. ¿Ya? El actual intendente, y se lo han reconocido dirigentes y parlamentarios de la oposición en Araucanía, ha hecho algo que no hizo Moreno, que es conversar con senadores, como Quintana, con senadores de la oposición. Que Moreno conversaba mucho con los parlamentarios de Chile Vamos, así que en eso quiero destacar también ese espíritu, al menos en espíritu del actual intendente, que tiene un bajo perfil, pero que está trabajando silenciosamente. Ahora, yo siento que este gobierno también ha dejado muy de lado lo que es el plan Araucanía. El plan Araucanía no lo ha revisado. Como que se hundió, entonces tampoco nos estamos enterando de qué otras cosas se están haciendo en la región, porque, a ver, convengamos, ¿hay problemas en la región? Sí, pero son puntuales, no es que toda la Araucanía esté incendiada, ¿ya? Tenemos problemas y vamos a caer en algo que todos los gobiernos han chureado. Esto es una solución política y tiene que ser con diálogo. Yo celebro y me lamento mucho que Chile Vamos haya restado de poder escuchar a las comunidades donde mejor que en el Congreso, que es donde es la instancia para discutir, para ver legislación y cómo abordamos esto. O sea, el llamado a la unidad, al diálogo, no tiene que ser solamente en el discurso, sino que con acciones concretas. Y es la única forma de partir. Y importante, yo me alegro que en el Parlamento estemos con el tema del reconocimiento de los pueblos originarios, que ha avanzado bastante bien, porque ese es el piso mínimo para partir. De ahí en adelante hay mucho que hacer. Jorge Gómez. Yo estaba pensando en el tema, claro, el Parlamento y el rol de los legisladores con respecto a esta situación. Y a mí me parece que, claro, hay un tema de distancias que tienen, en este caso, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, obviamente, con respecto a la misma situación. Y en realidad, pensando un poco en cómo establecer puentes, yo creo que es muy difícil. Yo creo que es muy complejo, porque en el fondo la clase política yo creo que la clase política ha sido un fracaso en los últimos años. Este tema dices tú. No, en muchos temas en realidad, pero en este también. Y ha sido un fracaso porque son ineptos en términos estrictos. Y viene bien crítico con eso, porque son bien ineptos la clase política, cómo va a resolver estos asuntos, la perspectiva en que los abordan. Y claro, ¿cuál es mi temor? Por un lado es como, por ejemplo, lo que se impulsa, que quede simplemente en una especie de teatralización, ¿cierto? Claro, saludo a la bandera. Nada más. Entonces, yo creo que a veces los políticos, en general, de manera transversal, juegan mucho la teatralización, pero van poco a lo profundo, a la reflexión más profunda de los asuntos y abordarlos en serio, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que al final se mueven mucho también por las dinámicas, como hoy día de las redes sociales. Entonces como que el tema está de moda ahora, hagamos teatralización ahora aquí, pero después pasa el tiempo y el tema se olvidó y así vamos moviéndonos en una dinámica porque hoy día hay tanto tema que al final como que hay poca perspectiva, y entonces como que yo veo que acá esta cuestión se sigue arrastrando y se va a seguir arrastrando. Y por ejemplo, ante la pregunta si es el último caso, yo creo que no necesariamente va a ser el último caso. Y por otro lado pasa el tema de las comunidades, o sea, quiénes representan efectivamente las comunidades y quiénes no, porque ahí también hay pugna. El otro día lo hablaba con un amigo, que no podríamos decir que es un Winca, sino que... Y él me decía eso, o sea, ¿quién nos va a representar? ¿Quién va a representar realmente a las comunidades de manera seria también,
con respecto a unos parlamentarios o un cuerpo parlamentario que en realidad parece no tomar muy en serio los asuntos. Y a mí me parece que es un problema grave y un problema que no tiene solo que ver con este asunto puntual, sino también con las dinámicas en que están abordando las materias legislativas. Uno de los problemas cuando tú no tienes iniciativa parlamentaria de ley para todo aquello que tenga algún grado de presupuesto es que dependes en un 100% de que el Ejecutivo tome conciencia de una determinada cosa que importa y justamente la suba arriba de la agenda. En este caso, desgraciadamente, se hace cada vez que hay un muerto, o sea, de un lado o de otro lado, se prende el tema y se llega hasta un punto que no genere grandes cambios del statu quo que había. Sí. Pero que pase el tema. La situación hoy día es más compleja porque este tema está siendo gatillado por sectores al interior, particularmente de Carabineros y también probablemente del gobierno, donde tú no sabes cuándo sale la próxima filtración. Claro. Que te puede alterar todo lo que hoy día sabes. Hay fiscales investigando que van a hacer en algún momento dado su caso públicamente en estrado. Y que te va a dar, por ejemplo, una serie de preguntas que todavía no están contestadas respecto al caso Catrillanca. ¿Quién da la orden de disparar? El timeline preciso de cada uno de los acontecimientos con las palabras. Pero yo concuerdo un poco con lo que dice Jorge en algo. Creo que, por ejemplo, y que creo que también es el agotamiento de la ciudadanía frente a parte de estas instituciones como el Congreso, como los ministros, etcétera, que van un poquito, pasa algo y es como vas a revisar el manual de cómo proceder a hablar con la prensa, a impugnar. O sea, el rol de oposición está escrito como un manual y como que te lo pasan y tienes que cumplir para que funcione. Y no se toman el peso de a veces de... O sea, en general no se toma el peso el tipo de iniciativa. No se trata de oponerse por oponerse, o sea, ser oposición, no se trata de ser porque sí, porque me cae bien o me cae mal o porque no perdí la elección. Tiene que ver con cosas más profundas. O sea, cuando se aborda este tema y nosotros hemos insistido, es más, nosotros hemos insistido posterior a cuando va los huerquenes al Congreso, el mismo día que se da por filtración a conocer los videos de Camilo y sus asesinatos, y ellos ese día fueron a pedir las 4 medidas que les parecía relevante y partir con la comisión. Y como que todos dijeron no se puede, y la respuesta política del Congreso fue no se puede porque el reglamento no lo permite, y estamos hablando de un problema político. Entonces la primera respuesta que hubo es una respuesta de un problema administrativo a un conflicto político. Claro. Entonces, ahí tú tienes que buscar condiciones políticas para esa respuesta y generarlas. La pregunta ahí, Karina, es que si vamos a tener este caso u otros casos que merezcan entonces una solución política y no administrativa, y sin embargo lo que uno ve es que hay ausencia de reforma constitucional. Porque hay ausencia de política. Todo el proceso que se hizo en el gobierno pasado, bueno o malo, independiente de la evaluación, de haber hecho el proceso constituyente. Malo, claro, teatralización. Fue otra teatralización. Pero quiero decirlo como que se hizo todo el tema del proceso constituyente que quedó en cero y hoy día claramente este es uno de los conflictos que tiene que ver con la necesidad de cambiar la Constitución y me parece que si tenemos otro problema político va a haber de nuevo una solución administrativa que va a llegar tarde. Y yo ahí concuerdo, o sea, creo que hay como consenso decir que efectivamente la ciudadanía nos cansamos, simplemente porque es como dice, bueno, mira, mataron a alguien, de la forma que mataron está todo puesto. Hay 10 muertos mapuche en todo el proceso en la democracia. O sea, podríamos decir que Chile no cumple con los derechos humanos. Y sin embargo, como decía Fernando, claro, ahora vienen las vacaciones, esto empieza a bajar. No le interesa a todo el Parlamento, que todo el Parlamento debería estar sentado para recibir por lo menos a las víctimas, ¿no? Es decir, mira, escuchémoslas. Pero sin embargo, quiero decir que tengo esperanza en que se puedan sumar y escuchar a los comuneros que nunca han sido escuchados por el Estado de Chile. Sabemos cómo han sido la y fíjate situación. que en eso... pero creo que hay que ir más profundo, que es una reforma constitucional, porque obviamente... Pero mira, a mí me parece que, por ejemplo, yo concuerdo también con que dialogar con las comunidades no es llegar y no te juntas con otro Estado. Es muy complejo porque además la forma de organización de las comunidades mapuches es muy distinta. Es muy distinta a lo que es la tradición occidental.
Pero creemos también que esa forma de resolverlo no es que nosotros tengamos que decirle así se hace, sino que así como se han ido reuniendo de manera seguida estos últimos meses, ellos están buscando una fórmula de ver quiénes van a ser los que pudiesen participar en una sesión especial de la Cámara. Que busque unificar algunos criterios, porque también tienen diferencias, por ejemplo, en la autodeterminación, la libre determinación y el tema de las tierras. Tienen diferencias ahí, muchas diferencias, pero en lo que se solicita en la sesión especial hay unificación de varias comunidades, la mayoría, y al mismo tiempo en la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Eso lo piden de manera transversal. ¿Dónde están las diferencias? En la autodeterminación, la libre determinación y el tema de tierras, aguas y el reconocimiento incluso entre el Estado, el territorio y la población. Ahí como que están las diferencias en las comunidades, que además son súper legítimas. Entonces, pero eso también es algo que si queremos que se resuelva, también dar el chance que ellos también pongan los antecedentes y buscar también conjuntamente, no solo el Congreso plantear la solución. Algunos quieren escaños reservados, otros no les interesa. Por ejemplo. Ahí pasa un tema también que es súper clave acá, que tiene que ver con ni siquiera una estructura institucional y política centralista, sino con mentalidades centralistas. Yo creo que la clase política en general también tiene una mentalidad muy centralista, aun cuando vengan incluso de zonas lejanas, adoptan es que nosotros estamos como seteados como centralistamente. Sí. Entonces, no nos imaginamos el mundo la dinámica, por ejemplo, yo me imagino, claro, por ejemplo, una situación que está afectando una región donde hay comunidades, donde en el fondo se busca establecer una solución. Para mí lo lógico sería que, por ejemplo, existieran diálogos permanentes en la zona con actores de la zona, con distintos actores de la zona y representantes tanto de la zona como de otras áreas, obviamente desde el punto de vista como legislativo. Pero lo que yo tiendo a ver, y vuelve a ser como la lógica de la mentalidad centralista, es que incluso los parlamentarios asumen que ellos van a tener la solución, que esto es muy propio de como el código napoleónico, ¿cierto? El legislador ahí va a traer la solución y va a determinar las leyes correctas para esta situación, que no es así. Y sin embargo, seguimos cayendo en esa trampa. Yo creo que aquí falta también el tema de, como se dice, la escucha activa, es decir, ¿qué es lo que usted plantea? ¿Qué es lo que usted opina? ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted espera? Yo creo que eso no está ocurriendo. No está ocurriendo. Y se ponga en la mesa esa diversidad. Y los actores no lo están propiciando tampoco. En el fondo, también ahí entra mi crítica hasta qué punto la situación de la Araucanía se vuelve una especie de punching ball, así como cuando los padres se separan, donde el niño es el punching ball para pelearse entre los padres. Y no, en realidad, nadie está preocupado del niño. Por eso nosotros invitamos a todos los sectores a este proceso. O sea, por eso es valioso, pero por eso yo también digo que ahí cuál es el riesgo de teatralización de eso, cuando no se le da continuidad. Lo que pasa es que la clave tiene razón. Hoy día no estamos prácticamente enfocando en medidas administrativas. No estamos haciendo política a la altura que nos merecemos. O sea, por favor, terminamos con el binominal. No hace mucho tenemos un Congreso mucho mejor representado. Podemos discutir más adelante el tema de los subpactos, que el que llegó con un 1%. Ese es un tema netamente discusión propia de algunos parlamentarios que se puede levantar. Pero en el gran contexto tenemos un Congreso mucho mejor representado, donde supuestamente íbamos a tener más diálogo, más acuerdo, donde íbamos a escuchar más. Yo echo de menos, por ejemplo, y me acuerdo que alguna vez como Amplitud levantamos el proyecto de la iniciativa popular de ley, por ejemplo. Eso nunca se dio. Entonces, ese distanciamiento que hoy día entre una élite, entre una clase política y la ciudadanía, cada día es más evidente en un ambiente donde estamos polarizados, donde aparecen peligrosamente populismos de ambos sectores. O sea, la clase política tiene una responsabilidad hoy día, insisto, dejémonos de solamente en el discurso de la unidad, del diálogo, mesas de trabajo. Si no incorporamos a la sociedad civil, si no dialogamos, si no escuchamos, podemos caer peligrosamente en un Donald Trump, en un Bolsonaro, que ojalá de verdad sería súper malo para Chile que llegaran extremos a dirigir el país. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 9 de la mañana.
57 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Motivos para brindar hay siempre, pero tragos como los nuestros solo en la barra del Lobby Bar de Sheraton Santiago. A pasos del cerro, en un entorno inigualable y una vista increíble, la mejor música en vivo te espera los días martes y jueves. Y los miércoles las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. Le espera para cerrar la semana y solo preocuparse de disfrutar. Los días viernes, sábados y festivos, una grata estada y la mejor atención le esperan con una tarifa especial para chilenos de 95.000 pesos con IVA. Incluye desayuno, acceso a piscina temperada y estacionamiento. Venga a conocer el único resort urbano de Santiago. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Vive la vida concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Estamos regalando 2 libros hoy día, gentileza de Me Gusta Leer Chile. La Guerra de Mahler, la última novela de Raúl Sor, y de Gabriel León, La Ciencia Pop 2, el segundo tomo de esta divulgación científica muy entretenida y muy coloquial que hace Gabriel León. Usted sabe, hashtag combinación clave y @Me Gusta Leer CL, y ya está concursando. Somos opinión. Somos la clave. Claudia Díez. Un tema que salió ayer en La Tercera y así como un titular así como terrible, de que habían nacido el 75% de los niños fuera del matrimonio. Pero lo ponen como titular, ¿no? Y a mí me parece que ya, basta. O sea, lo ponen como un titular, como diciendo aquellos pobres, esa es la primera impresión, ¿no? Que aquellos pobres niños que nacen fuera del matrimonio. Y cuando uno lee la noticia, después va a la bajada, y más de la bajada del contenido, y la verdad es que lo interesante, primero, un mal titular. Los niños y las niñas vienen naciendo fuera del matrimonio hace mucho tiempo, y por eso fue la ley de filiación del año 98. Lo digo porque mi hijo es parte de esa ley de filiación del 98. Y lo segundo es que es interesante que dicen que de esos 20.000 niños son reconocidos por la madre y solamente 3.000 son reconocidos por el padre. Ese debería ser el titular. Es el titular, ¿no? Es el titular, que yo creo que ahí volvemos a un tema que es histórico, que se ha hablado muchísimo, que yo creo que se hizo un gran adelanto con esa ley de filiación, porque realmente era indignante cuando te ponían... O sea, al Martín a mi hijo le pusieron un timbre que decía hijo reconocido por ambos, hijo ilegítimo reconocido por ambos padres. Entonces me parece que esa ley es inclusiva, que además tiene que ver con el tema de los bienes y las propiedades, y volver a poner ese tipo de titulares nos da cuenta de justamente lo que queremos, es que los papás hombres, ¿no? Se hagan cargo de estos hijos, donde son reconocidos obviamente por las mujeres, que en general se hacen cargo de la crianza. Y creo que ese debería ser el titular. Creo que necesitamos que den cuenta de que no es malo tener hijos fuera del matrimonio. El tema es la crianza, es como darle un buen pasar por la vida, y creo que todavía hay quedan residuos medio recalcitrantes y conservadores que me parecen últimos. De verdad me enojé mucho con ese titular de ayer. Sobre todo cuando ha estado tan en palestra el tema del aborto y la vida. O sea, claro, cuando se cuestiona el proteger la vida y tienes esa cantidad de hombres que no han reconocido a sus hijos e hijas, es la negación del otro, y es otra forma de marginarles. Y creo que a mí me da rabia porque
generalmente además significa, y lo más probable es que si se mira la tasa socioeconómicamente, también debe tener una tendencia hacia un sector socioeconómico, y tiene que ver también con distintos tipos de estructuras culturales también que pasan entre eso. Entonces, pero lo ponen además en el contexto de esta mini discusión que se está haciendo en matrimonio igualitario, ¿no? Porque todavía no empieza y justo sacan esta noticia. Las cosas son curiosas, por decirlo menos, ¿no? Entonces, también había salido de cuántos niños estaban naciendo que son 75%. hijos de migrantes ya chilenos. Del Mercurio ayer, tanto porcentaje de migrantes. Sí. Los niños que nacen en Chile son chilenos. Son chilenos. Se acabó, no hay más discusión. Mira, son 20.715 los niños inscritos fuera, fueron solo reconocidos por su madre, y mientras que 3.640 solo por el padre. O sea, claro, el titular debería ser el tema de que los hombres no se están haciendo cargo. Responsabilidades parentales. Que es muy grave. Sigue sin hacerse cargo porque... sigue, claro. La verdad que no es que antes se hacían más cargo. Pues es histórica. Claro, pero Higgins. Pero me parece que es insidioso justamente en el contexto de una discusión, o por lo menos de una previa discusión al matrimonio igualitario, en la cual siguen apareciendo todavía discursos de que se destruye la familia. La verdad es que ya está súper claro que hay distintos tipos de familia, o cuando tuvimos esta ley de matrimonio civil a medias, digo yo, porque todavía hay que pasar por el psicólogo si te separa, y que lo usaron muy bien la ministra Cubillo y el senador Alaman, que la usaron al año después, que felizmente la pudieron usar, aunque votaron en contra. Ahora, ¿no? y por ejemplo hay una discusión que por ejemplo se podría plantear en el Parlamento, que tiene que ver con el tema de cómo reforzar los mecanismos para hacer que en este caso no los papás, los progenitores, ¿cierto? Porque sí. Los papás son los que crían. Sí. Los progenitores asuman su responsabilidad y la mujer tenga las herramientas para hacer esa exigencia. Parece que ahora hay una posibilidad por las pensiones que te las sacan en la pensión, en en el tema de los honorarios, pero también, por ejemplo, con el tema de las pruebas de paternidad. Yo no sé cómo será la situación ahí, pero en el fondo cuando se demanda, el tribunal manda pero hacerla. Imagínate, ¿cuánto cuesta eso? ¿O cuánto tiempo demora eso? Demora mucho. Entonces hay que preguntarle a Álvaro Sala. ¿A quién? A Álvaro Sala. Le vamos a preguntar a él. De discusión que yo creo que es importante. Y también hay un tema cultural. O sea, al final, uno debería hacerse la pregunta: ¿por qué nosotros, como sociedad, yo no sé si en otra sociedad ocurriera lo mismo, pero en el fondo, ¿por qué estamos tan marcados por el tema de la irresponsabilidad de los hombres con respecto a su rol parental? O sea, como padre, en el fondo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Es cultural? Porque totalmente cultural, eso no es biológico, es totalmente biológico, cultural. Por eso te digo, pero ¿qué factor está ahí involucrado? Yo creo que es parte de una discusión que debería tenerse. Si queremos ser como hay un tema de crianza ahí que nos ha costado el cambio cultural. Y en esto, a ver. ¿Ustedes leyeron las Ser mujeres Guacho también, en Chile? Sí, las mujeres también tienen que asumir. Hay ciertas mujeres que vienen criadas en forma heteronormada, patriarcal, que siguen con eso. Entonces, les cuesta cambiar el chip. Si es una estructura... Eso, claro, se van tomando medidas, por ejemplo, la participación de la mujer en política, ley de cuotas, que ahora me alegro. A propósito, ayer se aprobó, la van a aplicar. Ya pasó la comisión, se va a aplicar para elecciones de gobernadores, y alcaldes, concejales. Y me alegro que se contabilice en el momento de que se inscriban cuando estén aceptadas las candidaturas. No al momento de inscribirla, porque yo fui el que denuncié la vez anterior que terminaron partidos no cumpliendo la ley de cuotas en la papeleta. Porque era con cuántas presentadas. Porque era el momento de presentar nomás, no cuánto pasa. No inscribirla. Claro, así que me alegro de eso. Pero yo creo que tenemos que convencer a la gente que vaya a votar, porque entre tanto cambio yo veo que confunde. Bueno, de hecho nuestro ranking que salió hace poco a nivel de democracia, el punto más bajo nuestro es un tema de participación. No tiene que ver con el voto voluntario, porque hay varios países que están bien ubicados que tienen voto voluntario. Oye, yo creo que es la oferta donde estamos fallando. Oferta y mecanismos. Deberían ser más descentralizados, por ejemplo. Antes de irme a dejarle un tema a la Claudia que a mí me preocupa mucho. O sea, estamos a 14, no, ¿cuánto? 15 femicidios. La cantidad de femicidios que hay en este país y cada día aumenta, cada año. O sea, las políticas que se han implementado
incluso los discursos que se validan desde el Congreso, que las mujeres que están a favor del aborto, a las libertades sexuales y reproductivas de las mujeres, son enemigas, ese discurso de odio hacia las mujeres también está afectando que la cantidad de femicidios en este país todos los años está aumentando y que es transversal generacionalmente. No es un segmento de población de la mujer, o sea, no es un segmento de la mujer, sino que trasciende socioeconómicamente, trasciende generacionalmente y incluso culturalmente. O sea, es preocupante que incluso culturalmente casi todas ellas, o muchas de ellas, incluso había una de las que había fallecido la semana pasada, que hizo múltiples denuncias y la mayor que ha fallecido, que fue asesinada por su pareja, ella trató de volver para tratar de salvar la familia. Entonces yo creo que ahí está también una responsabilidad en cómo damos los debates que tienen que ver con libertades sexuales y reproductivas de las mujeres, con la igualdad de derechos de las mujeres, cuando también se habla de, por ejemplo, proyectos de ley de, por ejemplo, favorecer la empleabilidad, etcétera, porque todos esos temas que llegan, tenemos parlamentarios que tratan a las mujeres que están a favor de ese proyecto de ley de asesinas, y caricaturizan todo eso, y tenemos al final grupos radicalizados, reaccionarios, violentistas, y que no tienen miedo a generar que eso está bien, generar el síntoma de que está bien, y que por lo mismo terminamos con una sociedad cada vez más violenta hacia las mujeres, en vez de, se suponía, ir decayendo. Decir, mire, y ahora me despido porque tengo que ir. Empezamos hablando del tema de Catrillanca, y mira, y seguimos con las mujeres, que son 6 a 15 días de enero del 2019. Entonces, cuando hablamos con tanta facilidad del no respeto a los derechos humanos en nuestros países, que por cierto no digo que no se tengan que hablar, pero no nos hacemos cargo del respeto a los derechos humanos en Chile. Son 6 mujeres muertas. La ministra Isabel Pla no ha dicho nada. Tienen políticas muy deficientes, a mi juicio, para el tema de prevención de la violencia, que por cierto ella no va a poder hacer todo lo que no se ha hecho durante años, ¿no? Esto tiene que ser una política constante de prevención, que es lo mismo que caemos en el tema de VIH-Sida. Entonces, ¿por qué les cuesta tanto a los gobiernos tomar medidas preventivas respecto a temas que ya hay acuerdos, que son globales, ¿no? Y ahí uno ve la inconsistencia. Entonces, no tenemos prevención de VIH-Sida, no tenemos prevención de violencia de género, no tenemos prevención para otros temas que tienen que ver con las libertades individuales. Y eso me parece grave, son 6 mujeres en 15 días. En 15 días. Entonces, creo que ahí lo que hay que hacer, hay muchos colectivos feministas. Yo vuelvo a insistir que viene esta huelga el 8 de marzo, que va a ser muy fuerte, sobre todo si se siguen dando estos femicidios, y porque no hay una respuesta clara, ni por parte del Estado central, ni tampoco por parte de todos los municipios. Hay algunos municipios donde funcionan algunos programas de prevención de violencia, pero también volvemos a Carabineros. Hace poco un amigo que por un tema de violencia hizo la denuncia, y tampoco Carabineros dio respuesta a ello. Entonces, las medidas cautelares no se están cumpliendo, Carabineros no llega. Yo creo que ahí es un desastre y vamos a tener más muertes. Eso es lo peor. ¿Sabes lo que me pasa? Disculpa, y siento que como Estado, como políticas de Estado, hemos fallado mucho en prevención y sobre todo en educación. O sea, dime qué campañas en los últimos años, en distintas materias, campañas de prevención, te han remecido. No, ninguna. O sea, la del VIH ahora último, sí, le hicieron con cierta parte de la sociedad civil, pero también para mí medio estigmatiza. No, estigmatización total, las personas viviendo con VIH. Entonces, siento que ahí nos falta como país de tener campañas de verdad, como pasa en España. Tú en España vives una campaña y te remece. Acá en Chile no, y hace mucho tiempo. Jorge, que yo creo que no se toman en serio los temas país. Entonces, como hay una teatralización de los temas, y la verdad es que ahí, y eso es para todos, ¿quién sale más en pantalla diciendo lo más ultra? Lo conmovido que está. Lo conmovido que está, y finalmente no son capaces de leerse las minutas. Yo soy súper crítica de eso, no son capaces de tomar decisiones rápidas, amenazan con cuestiones constitucionales y después dicen que no. Entonces es una amenaza permanente, y lo que hay es un olvido de las situaciones de violación de los derechos humanos en este país,
que entonces nos podemos hablar de Venezuela, de Cuba, Nicaragua, que por cierto hay violación de los derechos humanos, pero tomamos esos temas y no tomamos nuestros propios temas. No hay política de Estado, si en eso fallamos. Si más allá del gobierno de turno, aquí pongamos de acuerdo y fijemos política de Estado. Y tú bien dices, o sea, en materia de derechos humanos creo que nos falta mucha educación, entender de verdad qué son los derechos humanos. Porque aquí es re fácil salir a hablar, como tú bien dices, Cuba, Nicaragua, volvemos a Pinochet, volvemos a esto, y nos quedamos en ese discurso como fácil, pero no vamos al fondo de lo que hoy día nos está pasando como país. Y en nuestro país, es cosa del informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, o sea, estamos pero muy al debe, de verdad, violación a los derechos humanos tenemos todos los días. Nosotros, por ejemplo, la Fundación invitó a Jan Hirsi, que es una cientista política de origen somalí, que escapó de un matrimonio concertado a Holanda. Llegó ayer, hoy día va a dar una conferencia en Casa Piedra sobre el tema de la relación del Islam y todo. La tesis de ella es que el Islam contiene un cierto nivel de violencia hacia la mujer y que debería ser reformado. Esa es la propuesta de ella. En Europa se le acusó, fíjense, se le acusó de promover el discurso de odio, por decir eso, a ella. Hoy día ella tiene que andar con guardaespaldas porque se le aplicó como una especie de, ¿no te acordás de ley de... el escritor cuando hizo... Salman Rushdie. Por lo tanto, bueno, ¿qué es lo que ella planteaba ayer, por ejemplo, en una conversación? Decía que uno de los temas para darle más autonomía a la mujer y en el fondo liberarla de estas dinámicas de violencia que tienen mucha relación a veces con aspectos culturales o religiosos, es cuando la mujer en una sociedad logra tener autonomía económica. Porque ¿cuál es uno de los problemas más acuciantes para las mujeres en general? Es que dependen fuertemente de los hombres en términos económicos. Y eso obviamente explica que en muchas situaciones la mujer vuelva al hogar para, entre comillas, salvar la familia, pero en realidad es porque hay un nivel de dependencia con respecto al hombre. Y ella decía que ese factor es tan importante porque le permite a la mujer no solo prescindir del hombre en términos del cuidado de los hijos, sino también en términos de su propio cuidado. Y ese factor creo que a veces se tiende a olvidar también como un elemento esencial cuando se discute sobre el tema de, en este caso, violencia contra la mujer. Ahora, yo discrepo con Claudia en un punto que tiene que ver con si incluir o no los casos de violencia contra la mujer como dentro del ámbito de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en general siempre se usa la discusión como dual. Es cuando se dice, no, es que el único que viola los derechos humanos es el Estado y en estos casos no viola, los privados no violan derechos humanos. Entonces ahí hay una falta de definición que no te la atribuye a ti, sino que en el fondo ahí se produce una discusión que tiene que ver con que finalmente los privados yo creo que sí también violan derechos humanos en muchos casos. Cuando una organización, por ejemplo, se dedica a la trata de blancas, cuando una organización, pero mucha gente usa ese argumento como excusa para decir no, solamente cuando concurren agentes del Estado. Claro, porque el femicidio que es perpetrado por un conocido, o sea, por una expareja, y que justamente la modificación que se tiene que hacer es que en la ley de violencia integral, que todavía no se aprueba, es que pueda ser una expareja, un conocido, un amigo, ¿me entiendes? Claro. Como ampliar, porque no hay un homicidio, hay una carga de violencia de género. Y obviamente esa persona que mata no es el Estado, no, es individual. Estado, claro. Entonces yo creo que sí es una violación de derechos humanos. Lo que pasa es que siempre se usa esta discusión, por ejemplo, para decir, y ahí tomo el caso de Venezuela, donde hoy día muchos que violan derechos humanos en Venezuela no son agentes del Estado, sino que son miembros de colectivos, es decir, civiles que andan armados, pero que sin embargo no son agentes del Estado y que sin embargo andan amedrentando a vecinos de manera brutal, diciéndoles que se queden en sus casas, que no salgan a las calles. Como las organizaciones como terroristas en un momento dado o las FARC. O la FARC, claro. O Patria Libertad. Libertad, cualquier tipo de organización. Yo creo que es súper importante eso, como ponerlo pero yo creo que en eso estamos tapete. De acuerdo. Creo que eso no es que hay gente que dice que no. En la discusión, en el debate público. Dicen, no, el único que viola derechos humanos es el Estado. Y ahí entra el problema que quiero ir de fondo. ¿Cuál es el problema que ocurre acá hoy día en Chile? Y que incluso va más allá del propio caso de los femicidios. Es que la violencia se tiende a validar o también se tiende a teatralizar. La violencia
se le hace vanagloria a la violencia. Se naturaliza, decís tú, ¿no? O más que eso. Se vanagloria, es como, oye, aplicamos violencia, bien, súper bien, un aplauso, y que es un poco lo que ocurre con Marisela Santibáñez, lo que comentábamos con Pamela Giles. Hay una vanagloria de la violencia y que se traduce también en niveles de violencia micro, es decir, también, oye, no, porque yo soy el que manda en la casa. Y yo hago aquí yo pongo la regla y la impongo como sea. O lo que pasó en la cancha de fútbol amateur. O lo que pasó en la cancha de fútbol amateur, donde... Terrible. Claro, o sea, a balazos. Cuestión que no se veía hace tiempo, porque, ojo, eso ha ocurrido y ocurre en las canchas de tierra o en las antiguas canchas de tierra de este país. Ocurría eso de que se agarraban a balazos o a puñaladas. Eso... cualquiera que conoce el fútbol ahí más popular sabe que eso ocurre. Pero en el fondo tiende a ocurrir como esta validación de lógicas de violencia de connotación mucho más brutal. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con los adolescentes que van a una casa, ¿cierto? Y llaman al otro, lo hacen salir y le pegan un par de tiros. Yo creo que ahí también hay un rol de quienes ofician de voceros públicos, de intelectuales públicos, de líderes de opinión, en bajar ese nivel de vanagloria de la violencia, porque al final, y ahí volvemos al punto como de la polarización, no es la gente común y corriente la que se polariza, son los líderes de opinión, son los líderes políticos los que generan y siembran una atmósfera en que hay confrontación, y eso después se traduce en que en la casa el hijo le dice al padre, no, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Súmalo a las noticias falsas, súmalo a los linchamientos públicos. Exacto. Entonces yo creo que es súper importante entender eso, porque mientras eso no cambie, episodios de violencia contra la mujer probablemente van a seguir ocurriendo. Mientras eso no cambie en términos de lo que se difunde como información, lo que se difunde como opinión, para mí es súper clave. ¿Por qué? Y vuelvo como al punto inicial de Irsi Ali, porque dice que el factor cultural, pero no en el sentido de la práctica cultural, sino como, digámoslo así, la atmósfera es lo que determina los niveles de violencia en una sociedad. El lenguaje sí importa. Y el lenguaje, claro, los modos. Pero ahí yo tengo, eso es clarísimo y se ha dicho montones de teóricos y teóricas, la constatación de cómo permea lo cultural, la socialización y todo. Pero yo creo que, el factor de la naturalización de la violencia, que aún no tengamos una ley que radique o que sancione la incitación al odio. La incitación al odio. La impunidad. Ayer vi el documental de Netflix de Víctor Jara y tú te quedas con la sensación de decir, seguimos igual en el sentido de la impunidad. Y cuando cualquier gobierno que sea no es capaz de aplicar justicia, ¿no? De que efectivamente las personas puedan estar tranquilas respecto a un crimen que se cometió, o la familia hoy día de el esposo que dice, sí, yo maté a mi esposa de 38 años en Los Lagos, y que a ese tipo lo tomen preso y quede preso, si esa impunidad se esparce por todo el territorio, evidentemente va a surgir la violencia, porque te produce rabia la impunidad. Y nosotros tenemos un tema de memoria histórica en este país que no ha sido resuelto. Está bien que digan, pero no hablemos más de Pinochet. No, pero es que, ojo, un país que no tiene memoria, un país que no resuelve los casos de atropello a los derechos humanos, difícilmente puede proyectarse. Y eso se va encarnando en violencia en diferentes ámbitos. Yo creo que ese es un gran tema yo concuerdo en eso. Yo creo que duele. Vean el documental porque duele. No, sí lo vi, duele la verdad. Sí, yo creo que eso es un problema que obviamente es a nivel institucional. Ahora, ¿cuál es el problema para mí? Y aquí me voy a poner mucho más como abogado del diablo. Es cuando esa impunidad se valida para unos casos y no para otros. ¿Pero en qué otros casos? Por ejemplo, el asesinato de Jaime Guzmán, se valida la impunidad. No podemos decir que no se valida. Yo no sé. Discursivamente, explícitamente se valida la impunidad. Entonces, ¿dónde se valida por la eso impunidad? quiero saber, no entiendo eso. Porque... O sea, que un diputado vaya y se reúna con una persona que se fugó, porque efectivamente Palma Salamanca se fugó de la cárcel, cumpliendo condena. Sí. No es alguien que fue liberado. Bien, pero convengamos en una cosa, solamente para los efectos de... A lo que voy yo es como eso, ¿te fijas? Es como la imagen, lo que transmite. Claro. Convengamos en una cosa, solamente para los efectos prácticos del asunto y después de la definición de impunidad, y podemos tener diferencias en eso, pero no creo. Yo defino impunidad como cuando la institución responsable de llevar adelante
un juicio y emitir una sentencia, no lo hace. No lo hace. En este caso no hubo impunidad. Llegó el juicio, la sentencia, se condenó, se encarceló, se fugó. La fuga, que acuérdate que por qué razón la fuga no es penada, porque en muchos países del mundo consideran que la fuga es una cosa que eventualmente uno va a tender siempre a hacer. Pero la fuga no significa necesariamente impunidad del aparato que debió juzgar. ¿Qué es impunidad? Impunidad es que tú tengas financiamiento ilegal de política comprobado y todo y no se puedan presentar las cosas para que se haga siquiera un juicio. Pero ojo, ahí Fernando, tú tienes impunidad. Pero ojo, es que ahí entra el punto que yo creo que la institución no funcionó. El cumplimiento de la condena completa también es un deber. Obvio, y es obligación de gendarmería. Neumann también se fuga. Sí. Bajo el argumento que tú das, entonces deberíamos decir, bueno, como se fugó, no hubo impunidad. Perdona, yo sabía que al tratar de aclarar esto podía ser tremendamente tergiversado. Claro. Yo no estoy diciendo que Palma Salamanca, es un tipo que tiene derecho a estar afuera, no. Yo no he dicho todo eso. Lo contrario. Él debiera estar condenado condena por el asesinato que cometió. Lo que digo es que cuando tú hablas de impunidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que no está cumpliendo una sentencia que una institución como la justicia le asignó, o que nunca hubo interés de la justicia de dictar sentencia. Para mí son ambas. O sea, la impunidad es cuando una institución no, por ejemplo, investiga un caso y no determina quiénes son los responsables, pero también cuando la institución no hace que se cumplan las condenas respectivas, porque obviamente el proceso judicial implica la investigación, la determinación de las responsabilidades y las sanciones respectivas. Para que se cumpla realmente, son ambas cosas. Solo que la fuga, suponiendo que esto sea un grupo exterior, como en este caso, la fuga, lo que hace es hacer que esa persona no cumpla la sentencia que generó una institución pertinente con una condena. Claro. Y eso te puede pasar, y te puede pasar montones de veces. Pero ese tipo de impunidad, llamémoslo así, ese tipo de no cumplimiento de la condena, es totalmente distinto a lo que nosotros hablamos de impunidad cuando tú dices, están los tipos caminando por la calle, son culpables y la justicia no hace nada, ni siquiera por juzgarlo. Esa es la impunidad que da Lipiria. Sí, obvio, pero a lo que voy yo es que el problema... La otra por también, ejemplo, se revela de que no fue capaz en la institucionalidad otro punto, de retenerlo. El mismo documental de Víctor Jara muestra eso, porque por ejemplo la justicia estadounidense toma al tipo... que en el fondo es sindicado como el que le dispara a Víctor Jara, y finalmente la justicia no logra determinar la culpabilidad, porque hay una serie como de contradicciones entre las personas que supuestamente iban a declarar, y ahí entonces ahí se cumple lo que tú pides. Lógico, pero no hay sentencia. No hay sentencia. No hay sentencia. Por eso te digo. Hay un muerto, 13 balazos. Que no se sabe supuestamente 30 balazos lo hizo. Y no hay un resultado. Claro. En el caso del senador Guzmán, en el caso de Palma Salamanca, hay un juicio, hay sentencia, hay un imputado con nombre y apellido, que tú lo puedes ir a buscar donde está, si es que se te dan las situaciones, y lo que falló ahí... No hubo impunidad. Lo que falló ahí es que la institución que tenía que resguardarlo, falló en términos de seguridad. Yo discrepo en el concepto, porque en el fondo sí... Pero no puede ser lo mismo que tú te sientes sin hacer nada a que tú hagas si el tipo se te fuga. Es que yo creo que ahí es que es el problema, que separamos un proceso. O sea, al final, cuando una persona es condenada, lo que uno espera es que cumpla su condena, no que... Pero, está bien. Que se vaya y se libere bajo la propia institucionalidad o de manera irregular fugándose. Está bien, pero la lógica. Pero yo creo que en eso no hay diferencia. Si el problema es la impunidad que tenemos de todos los que andan sueltos por la calle. Sí, yo no te digo. ¿Y sabes cuál es el otro? Y para traerlo al diario, a hoy día, es la sensación de impunidad con Catrillanca, ¿no? Porque tampoco... Pero está bien, pero es que eso perdona, ahí yo también discrepo. Porque
La impunidad tiene que ser medido en el suficiente tiempo para que pudo haber haya habido investigar y toda la responsabilidad. O sea, estamos todavía en el proceso. No sabemos si va a haber impunidad o no va a haber impunidad. Razón, sí. Los fiscales en el otro pasó el tiempo, incluso algunos responsables ya murieron. Exacto, y algunas cosas ya están. Y nunca jamás le tocaron un pelo y quizás se rieron a carcajadas cada vez que recordaban lo que hicieron. Oye, me mandaron un Twitter de que la ministra Blasi se había juntado con Carabineros y que ojalá que sigan adelante, pero que no se demoren tanto. Todos se juntan con Carabineros por las medidas para los femicidios. Que tengo que decirlo porque lo mandaron. Sí, y el tema del acoso sexual y al interior de la institución también abordaron ese tema. Quedan unos poquitos minutos y bueno, les quiero un anuncio. Voy a Presidente de la República. El día sábado yo participé en una reunión de los ex militantes de Ciudadanos, ¿ya? Concurrió la lista que ganó y renunció, Ciudadanos Puerta Abierta, la otra lista que competía, Democracia en Movimiento, chicos del Partido Liberal Demócrata. A ver, perdona, yo me pierdo ahí. Haznos el mapa. A ver, ¿quiénes son los de Velasco? ¿Quién es quién? No, cuando se compitió en Ciudadanos, hay una lista que ganó y después renunció. Donde estaba Juan José Santa Cruz, Sebastián Siche, la Silvia Izaguirre, Jorge Razzuri, los que estaban en contra de Velasco. Los que estaban en contra de Velasco. Okay. Más la otra lista, más chicos del Partido Liberal Democrático que están insertos en la Internacional Liberal, están muy metidos en el mundo universitario, algunos ex Amplitud. Y ese día nos reunimos y tomamos una decisión política. Vamos a formar un nuevo partido político. ¿A nivel nacional, regional? Lo que hicimos fue tomar la decisión. Tenemos comisiones, vamos a trabajar desde las bases en el tema ideológico, filosófico. ¿Sin voto electrónico? No, fue voto presencial. Sí, la experiencia de Bautin, ¿ya? Así que nosotros el día 23 de marzo vamos a hacer el lanzamiento oficial. Adelantarlo un poco, esto es un partido que va a defender las libertades en todo ámbito. Si nos podemos ubicar de repente en el mapeo político, va a ser a la izquierda de Bópoli. A la izquierda de Bópoli, más chascones que Bópoli. Y eso más o menos es lo que les puedo adelantar. Esto se va a trabajar mucho. ¿Se van a Chile Vamos o se van a...? No. Vamos a formar. Primero vamos a hacer el anuncio oficial en marzo, hay comisiones trabajando. Se está trabajando mucho con gente de regiones. Estamos trabajando desde las bases, no desde cúpula. Aquí hay ciertos rostros que tuvieron harta figuración que están un poquito más bajo perfil y vamos a ver otros que tenemos cierta experiencia, mucho independiente, mucho emprendedor, que estamos trabajando para sacar algo con mucha cercanía hacia la gente, dar un vuelco un poco a la oferta política que tenemos hoy día. Así que siempre es bueno tener una oferta distinta. Y se los quería comentar en exclusiva para ustedes. Estaremos atentos. Gracias, Patricio. Gracias, Jorge. Gracias, Claudia. Gracias. Volvemos en un momento. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.